Buenos días, televidentes, amigos y amigas. Estamos en una nueva edición de Avanza Nicaragua. Yo estaré esta semana y la próxima semana acompañándolos. Néstor estará haciendo unos trabajos documentales que no podrá asistir y yo me estaré haciendo cargo. El día de hoy, en la edición del 30 de mayo, que celebramos el Día de las Madres con esperanzas y con sentido de la vida, y esperamos que con mucho respeto al final también de todo el día y que tengamos razones para poder celebrar alegremente todos al final del día. Y el día de hoy nos acompaña el sociólogo, intelectual y activista Raití Juárez, que recientemente desarrolló su tesis justamente sobre una mirada de las experiencias y vivencias de participación política de jóvenes universitarios en Managua post-2015. En esta edición estaremos abordando temas que han sido recurrentes en el debate político en las últimas semanas, muy vinculados a la crisis, que tiene que ver con el tema de la nueva cultura política versus la vieja cultura política y los escenarios de salida que se nos abren. Gracias, Raití, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Mira, tal vez como para comenzar a explicarle al público, tal vez comenzamos con lo básico, ¿no? De cómo describiríamos nosotros este tema de la nueva cultura política. Sí, muchas gracias. Creo que antes de empezar que esta es una oportunidad para tender puentes entre todas y todos los nicaragüenses y entender que esos puentes son el único camino que tenemos para lograr la unidad y una verdadera reconciliación. El tema de la cultura política, de la vieja cultura política y de la nueva cultura política es fundamental en estos momentos porque es lo que subyace a todo el proceso en el que estamos involucrados, una crisis que sin duda puede ser y es una oportunidad para un cambio sociocultural, un cambio estructural que nos deje en una mejor posición. Lamentablemente confluyen la vieja y la nueva cultura política y sobre esto yo hice mi tesis en relación a cómo estaban participando los jóvenes universitarios en el 2017 y encontrábamos que las expresiones de participación estaban asociadas mucho al individuo como centro versus las instituciones como referentes principales, partidos u organizaciones, ¿verdad? Y esto nos llamaba la atención, me llamó la atención, porque se decía mucho de que la juventud era apática, que la juventud estaba desinteresada de lo que acontecía en el país, se decía mucho de la falta de interés de la juventud para los asuntos públicos, para los asuntos sociales, y en la tesis yo encontré que sí existía hasta el 2017, ¿verdad?, una participación genuina de los jóvenes universitarios, que lo que sucedía es que era distinta, ¿verdad?, que fue distinta a lo que en otros momentos se dio como participación. Me refiero, por ejemplo, a las experiencias de participación de los jóvenes universitarios que no están en ese momento luchando por el poder estatal ni siguen una agenda política partidaria. Me refiero a una participación genuina que está sustentada en una especie de voluntariado y que tiene como centro un individualismo positivo creativo que es generado por una resignificación de la realidad. Me refiero a la interpretación que hacemos los jóvenes de lo que está sucediendo. Raití, fíjate que una de las cosas que se han señalado justamente en el periodo anterior es sobre este tema del individualismo de los jóvenes, que justamente era uno de los argumentos por los cuales se decía que los jóvenes no tenían verdaderamente interés en las acciones políticas y en la vida política. Vos recastás este tema del individualismo, vos inclusive lo señalás como individualismo positivo cuando estamos acostumbrados a escuchar que el individualismo es algo como negativo. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se contrapone en la actividad política este individualismo positivo, como por ejemplo a las organizaciones de masas, de movilizaciones más masivas? Exactamente, ¿en qué sería la diferencia? Yo encontré en la investigación que los jóvenes universitarios sí están participando de la política desde el cambio individual, desde la subjetividad, desde esta nueva interpretación de la realidad, y que nosotros encontramos en las transformaciones individuales el proceso de transformación de lo social, ¿verdad? Y, como les decía al inicio, que a diferencia de otros tiempos, el individuo, la juventud, está en el centro. Se entiende una participación. Antes, ¿verdad?, buscábamos las soluciones o las respuestas afuera, ¿verdad?, en la institución, en el partido, ¿verdad? Hoy la juventud entiende que transformando nuestra forma de pensar desde nuestra agencia, desde nuestra subjetividad, desde la transformación del sistema de creencias, ¿verdad?, es que podemos lograr esas transformaciones sociales. Por ejemplo, en las expresiones que encontramos en la universidad antes del 2018, hay intercambios juveniles culturales, jóvenes que están entre los 18 y 25 años, que van de un país a otro a hacer una especie de voluntariado comunitario, ¿verdad?, que implica un intercambio cultural, un servicio a la comunidad, pero también, sobre todo, que es un proceso de reeducación, y que este proceso los lleva a tener la capacidad para entregar a la sociedad esos cambios que son necesarios, o lo que se entendía como lo que se demandaba para la juventud, ¿verdad?, lo que se esperaba de la juventud. Entonces, es un proceso interno que tiene que ver con la capacidad de agenciar las transformaciones culturales, o sea, la capacidad que tenemos los jóvenes de transformar nuestra realidad a partir de transformarnos nosotros, a partir, por ejemplo, del cuestionamiento de la concepción de Dios, ¿verdad?, del cuestionamiento de la concepción de lo político que se da en la familia. Entonces, es una participación que viene desde el interior, desde el individuo, la individuo como joven, que pasa por el cuestionamiento de la concepción de Dios, del partido, de la política en la familia, que recrea, reinterpreta esa realidad y que posteriormente pasa a proponer entonces nuevos senderos, nuevos caminos para alcanzar el cambio que todas las generaciones en todos los tiempos buscamos, hemos anhelado. Ok, pero en ese contexto donde nosotros, digamos, tenemos una construcción individual de las agendas, ¿cómo es que sería posible o cómo es que se hace posible una construcción de una agenda social, ¿ves?, cuando aparentemente se viene construyendo sobre lo individual? Porque en la crisis actual lo que nosotros podemos observar es que hay una acción colectiva. Hay una acción colectiva que se organiza, que parece tener una agenda propia. ¿Cómo es que se llega a dar ese salto? Hay una acción colectiva que es horizontal, y esa es una de las diferencias entre la nueva cultura política y la vieja cultura política. Ahora, la horizontalidad significa que no hay un cacique, que no hay un líder, que todos somos líderes. Nosotros encontramos en las expresiones de hoy mismo del movimiento de autoconvocados y 19 de abril a lo interno, expresiones de este tipo, donde se plantea que aquí no hay un liderazgo central, que aquí no hay un cacique que dirija, que eso no significa que no tenga forma, que no tenga una dirección. Esto significa que es la suma de todos los individuos, es la suma, es la aceptación de todas las perspectivas. ¿Será que es lo que llaman holocracia ahora en los nuevos medios? Es decir, un poder distribuido en todos los lados, en todas las partes, que va formando un proceso. ¿Estaríamos hablando de ese nuevo tipo de democracia? Estaríamos hablando que está en proceso de construcción, pero lo que sí es claro es que hay un rechazo a la forma de ejercer el poder tradicional, al verticalismo, ¿verdad?, a la imposición,
de una perspectiva, es la valorización de que cada una de las subjetividades tienen un punto para retomar y que la suma de todas las subjetividades, ¿verdad?, hacen posible la interpretación más acertada de la realidad social. O sea, consenso y diálogo es fundamental entonces en esa nueva cultura política. No solamente es fundamental, sino que es intrínseco, es natural. Pareciera que los nicaragüenses y las nicaragüenses hemos evolucionado y que nuestra generación ya trae el chip de la democracia, ya trae en sus relaciones individuales, familiares, y que ya trae el chip del consenso. No es una construcción social únicamente en el sentido de que se da a partir de la interacción, como ahora mismo se está dando entre los diferentes actores, donde hay una participación de la juventud. Estoy hablando que es un acumulado, una transformación de las raíces históricas de los nicaragüenses que ahora está siendo más visible en las juventudes del siglo XXI. Pero, sin embargo, hay que ser claro y decir que también un gran esfuerzo de esto está en la Revolución del 79, ¿verdad? Un gran esfuerzo que tuvo sus limitaciones, pero que hoy la juventud del siglo XXI estamos retomándolo y, por decir así, continuando en la evolución, ¿verdad?, del ser social nicaragüense. Ok, ahora con lo que dijiste me queda a mí una pregunta, y es si realmente eso que vos señalás habría que interpretarse como que es un corte en la cultura política de tipo horizontal, es decir, tenemos los viejos de un lado, los jóvenes de otro, o estaríamos hablando de un corte de tipo más bien vertical, donde podríamos encontrarlo en todas las generaciones en tamaños y dimensiones distintas. Lo podemos encontrar tanto en los actores políticos, sociales e institucionales, como en las juventudes, ¿verdad? Podemos encontrar, como les decía, en los actores políticos e institucionales rasgos de la nueva cultura política, la apertura al diálogo, al consenso, la misma flexibilidad ante las formas de comunicación. Podemos encontrar en la juventud rasgos de la vieja cultura política, cierta tendencia a la violencia política, ¿verdad? Cierta tendencia a abandonar el campo mismo del diálogo. O sea, trato de decir que no es de la juventud la nueva cultura política únicamente, y que no es de la generación que ya hizo su revolución, ¿verdad?, la vieja cultura política. Es un proceso que se está dando en ambas generaciones. Es decir, entonces esta ruptura nosotros la podríamos, digamos, describir a todo lo largo de la crisis, podríamos señalarlo, sería correcto. Podríamos decir que es un proceso de transformación que estamos viviendo cada uno de los nicaragüenses. Ok, sobre este tema entonces volveremos luego de la pausa para que nos pueda profundizar sobre esto. Con mucho gusto. Okay. Nos encontramos de regreso, amigos y amigas televidentes. Habíamos terminado la sección anterior preguntándole a Raití sobre cómo se ha expresado esta vieja y nueva cultura política a lo largo de estas 5 semanas de crisis que hemos vivido. Bien, entonces, volviendo a la conversación, Raití, si el corte entonces no es necesariamente un corte jóvenes-viejos, es decir, que hay jóvenes que expresan ambas culturas políticas, hay viejos que expresan ambas culturas políticas. Yo diría que inclusive un mismo joven o un mismo viejo puede expresar ambas culturas políticas, porque no es un tema acabado, ¿verdad?, sino es un tema en construcción. Exactamente. ¿Cómo vos reconocerías este quehacer o este modo de actuar de estas culturas políticas en la crisis actual? Por ejemplo, yo me he dado a una tarea de identificar ciertas expresiones que pudieran indicarnos lo que hay en construcción en relación a la nueva y vieja cultura política, que es un proceso de romper esquemas,
¿verdad? Y que significa que lo que encarnamos como vieja cultura política se va transformando. Lo encarnamos porque estamos en un entorno donde hemos sido parte de esa construcción y estamos desconstruyéndolo y edificando una nueva forma de ser social. Por ejemplo, patria libre y vivir, ¿verdad? Es una expresión de la nueva cultura política. Pudiera ser una palabra que está cambiando, pero patria libre y vivir recoge en gran parte el sentir de la nueva generación, la cosmovisión de la nueva generación en relación a que no es necesario ofrendar la vida para vivir en una patria que sea libre, un poco contrario a la idea de que hay que morir, hay que ofrendar la vida, la cultura de la muerte y de la sangre, para hacer el único camino posible hacia una patria, ¿verdad? Mucho se utiliza también para incentivar en las movilizaciones, ¿verdad? Y es una consigna de guerra, obviamente, ¿verdad? Entonces, el hecho de que espontáneamente, aquí nadie dijo, cambiémosle la palabra, esto surgió, emergió, ¿verdad? Y de repente se comenzó a multiplicar y ahora mismo está agarrando fuerza. El hecho de que esto surja de manera espontánea es una muestra de la nueva cultura política que no quiere guerra, que no cree en el camino de la violencia y de la muerte para alcanzar el ideal de una patria pues libre. Que estamos hablando de la creación de una comunidad para todos, una comunidad incluyente para todos y todas. Y de los medios, sobre todo, ¿verdad? La idea de ir y dar la vida, ¿verdad? Y que esa es la única forma. Nicaragua ha vivido mucho de esto, ¿verdad? 50.000 jóvenes aproximadamente en la década de los 80 y en la historia de Nicaragua muchas vidas han sido ofrendadas, dice, ¿verdad? La vieja cultura política. Pero nosotros, la juventud del siglo XXI, creemos que ese no es el camino correcto. Además, hoy estamos nuevamente frente a ese desafío, ¿verdad? Frente a esa idea de que la única vía para lograr una patria en Nicaragua es a través de la ofrenda de la vida, ¿verdad? O sea, a través de la muerte, pues, ¿verdad? Y eso es una morir distancia. Por la vida, matar por amor, todas esas contradicciones que vivimos nosotros en los 80. Por supuesto. Ahí se da la primera giro sociocultural, ¿verdad? Ahí podemos encontrar la primera señal, ¿verdad? de cambio. Obviamente, como decíamos, vamos a encontrar gente en las mismas movilizaciones que encarnan la vieja cultura política, ¿verdad? Y uno dice patria libre y morir, dice uno, o morir, dice uno, y vivir, dice el otro, y ahí se da el diálogo espontáneo, ¿no? ¿Verdad? Es vivir porque nosotros no nacimos para morir, ¿verdad? Nacimos para vivir en libertad, que es un derecho, y se da todo ese diálogo espontáneo, ¿verdad? Eso está sucediendo en las movilizaciones, eso está sucediendo de manera muy natural en las calles de Managua y es algo muy importante que habría que retomar. Fíjate que en esa línea que vos señalás, una de las consignas que a mí me ha llamado la atención es el que se rinda a tu padre, ¿verdad? Me genera un montón de preguntas, ¿ves? Me genera varias visiones porque primero ha habido un cambio del rol y la visión de las mujeres en esto de aquí, porque es decir, tu madre era decirle puta a tu mamá, Sí. ¿ves? Eso significaba, pero con toda la resignificación del rol de las mujeres, la valorización, ¿ves? De toda la sexualidad y todo esto de ahí, ya el concepto en sí que se rinda a tu madre tampoco tiene el peso que tenía, digamos, en los 80, porque ya la madre, la mujer también tiene nuevos valores. Y entonces en esto, el que se rinda a tu padre, ¿cómo quedaría? O sea, ¿cómo se entendería? El trasfondo de que se rinda a tu padre tiene que ver con el patriarcado, ¿verdad? Tiene que ver con la estructura de la sociedad en la que hemos crecido, la que de alguna u otra forma ha construido como seres, ¿verdad? Sociales, obviamente, políticos, ¿verdad? Entonces, la expresión que se rinda a tu padre es un rechazo al patriarcado,
¿verdad? Es una distancia con el patriarcado que tanto daño ha hecho y, como bien lo decía, que en los últimos tiempos ha significado nuevamente parte de lo que hablábamos, un proceso de transformación que viene desde el individuo, que resignifica, reinterpreta, revaloriza, ¿verdad? Y que ahora, a través de estas manifestaciones en esta crisis, que es una oportunidad para esto, para las transformaciones, está siendo difundido y masificado. Nuevamente, esto no se construyó en ningún laboratorio. Nuevamente, estas son expresiones espontáneas, naturales, que denotan el proceso de la nueva cultura política conviviendo con la vieja cultura política. Por ejemplo, donde se plantea en la vieja cultura política, ¿verdad? Aquí no hay un líder, necesitamos un líder, ¿verdad? Yo he escuchado mucho de esto, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita no hay un líder, no hay nadie que nos represente, no hay nadie que nos guíe, ¿verdad? Una muestra de la vieja cultura política, la tendencia a buscar un caudillo, a buscar un salvador, un mesías, ¿verdad? Esa es una muestra de cómo está confluyendo la nueva y la vieja cultura política. Y estoy hablando a lo interno del movimiento social, ¿verdad? A lo interno del movimiento social de pronto hay gente que se preocupa, ¿verdad? Dice, pero es que no hay un líder, que salga un líder. No sé si ustedes recuerdan, al inicio de este movimiento, no había un rostro. Hasta el día de hoy son miles de rostros, porque esa es parte de lo novedoso del movimiento, ¿verdad? Esto no es Raití, no es Lester, no es Valesca, no es de individuo, es colectivo, es la suma de las subjetividades. Entonces, por eso encontramos en esta expresión, no hay un líder, necesitamos un líder, rasgo de la vieja cultura. También tenemos como un siguiente rasgo, ustedes son la oposición, nosotros el Estado. Esa es una manifestación, ¿verdad?, de la vieja cultura política, ¿verdad? Que lejos de tender puentes, polariza aún más, ¿verdad? Obviamente tiene también otras intenciones, pues, pero es una expresión de la vieja cultura política, donde desconoce las subjetividades, desconoce el valor de cada uno de los individuos, de las mujeres, de los hombres, de los niños, ¿verdad? Y lo ve todo desde la macroestructura y desde lo blanco y lo negro, ¿verdad? No va a renunciar, aquí hay que sacarlo con las armas. Otra expresión de la vieja cultura política desde el movimiento social. Nosotros, la juventud del siglo XXI, no creemos que el camino de Nicaragua sea la arma. Creemos que el camino de Nicaragua es las palabras resignificadas, obviamente la reinterpretación de la realidad, las palabras, el diálogo, la conversación, muy difícil, pero jamás vamos a creer que el camino de la arma sea el camino de Nicaragua. Por ejemplo, vándalos de la derecha o delincuentes, son muestras de la vieja cultura política, alejándonos de la idea de los bandos, ¿verdad? Sino viéndolo desde lo sociocultural, pues, ¿verdad? Y entonces, frente a este escenario de que tenemos una cultura en general que está plagada de expresiones de la vieja cultura política, ¿qué expresiones en relación a esas que has señalado, cuáles podrían ser como las expresiones contrapartes de esa nueva cultura política? Es decir, el gobierno dice, nosotros somos gobierno, ustedes son oposición, ¡rac! Se hace un puente. Vándalo, delincuente, ¡rac! Se hace. O sea, ¿cómo tendría que expresarse? Pues mañana vamos a tener el diálogo nuevamente en la mesa. ¿Cómo podemos esperar, digamos, que esta nueva cultura política se exprese? Por ejemplo, hay que reconocer la diversidad, la pluralidad que hay, ¿verdad? Para comenzar, no es oposición, ¿verdad? Es las juventudes, no es la juventud. Ni siquiera son únicamente los estudiantes, ¿verdad? La juventud es la juventud del campo, afrocaribeña, misquita, mayagna, ¿verdad? La juventud urbana, la juventud rural, la juventud estudiante. Por eso decimos nosotros las juventudes, ¿verdad? Otro aspecto en relación a, por decir, los caminos para dejar la polarización
es reconocer que no son los muchachos que no conocen o no saben lo que está pasando, que son manipulados por la derecha o por la izquierda misma, ¿verdad? Sino que somos sujetos sociales y de derecho, pensantes, con una subjetividad, con un valor que puede aportar al entendimiento, ¿verdad? Se trata de tender puentes entre las generaciones. No queremos una ruptura generacional, queremos puentes generacionales que coayuden a las transformaciones socioculturales que se dan tanto del lado de las juventudes como del lado de, como dicen con mucho cariño, los viejos y las viejas, ¿verdad? Nosotros creemos que aquí hay que vencer la cultura política dinosaurica, le decimos nosotros, y hay que juntos entrar en el camino de la nueva cultura política, porque es la única vía que tiene Nicaragua, pero además, insisto, no está fabricado en ningún laboratorio, es natural. El proceso histórico de Nicaragua nos ha llevado a este punto, donde la nueva cultura política emergió como un saldo, como la suma de todas las experiencias políticas de los últimos 100 años. Por lo que yo entiendo, entonces estaríamos frente a una diferencia sustancial entre un líder que dirige masas a un representante que gestiona la diversidad. Podríamos decir que esa es una diferencia fundamental. Podríamos recoger lo que se vive a lo interno del movimiento. Por ejemplo, aquí no hay jefe, esto es horizontal. Es la lógica sobre la que vos ahorita perfectamente visualizás, ¿verdad? El tema de los autoconvocados, ¿verdad? No es un tema de laboratorio, es una sombrilla que trata de transmitir la idea de que cada quien desde su subjetividad tiene algo que aportar para el cambio del país. Estaríamos evidentemente frente a un modelo de gestión del poder, ¿verdad? Desde la familia, sí, ¿verdad? Desde la familia, donde el cacique, el jefe, no es el patrón, no es el hombre, ¿verdad? Ya hemos vivido estas transformaciones, ya está sucediendo, sino que es algo colectivo, horizontal, ¿verdad? Consensuado. Es un poco el ejercicio que estamos viviendo en el diálogo. Quitando las diferencias en el tema del diálogo, en la historia de Nicaragua, como ya bien lo han señalado, no habíamos tenido nunca la oportunidad de un ejercicio, de una conversación pública, ¿verdad? Las posiciones podrán ser muy dispares, pero hemos tenido una educación popular casi, ¿verdad? Transmitiendo por la televisión el diálogo, la conversación, ¿verdad? Estamos avanzando en ese camino de las transformaciones socioculturales. Si no hemos llegado a los acuerdos, eso es muy importante, pero a lo que me estoy refiriendo en este momento es que el ejercicio ya está en marcha y sin darnos cuenta, los mismos actores lo hemos hecho posible, porque responde, le decía, a la lógica del acumulado histórico que traemos, ¿verdad? Nuestra propia historia nos ha llevado a este punto, donde ya no son necesarias las armas, sino las ideas, ¿verdad? Pero en ese modelo entonces que vos planteás, yo entiendo que hay una diferencia significativa en lo intensivo de la comunicación y en el uso de la información. Es decir, esta nueva cultura política que, así como lo has dicho vos, horizontal, que discute todo, que plantea todo, que es un tema de generar consensos en la diversidad, en el respeto a la diversidad de opiniones y de posiciones, ¿verdad? La vida ante todo. Estaríamos realmente en un modelo que se diferencia del anterior porque este es intensivo en la comunicación, es intensivo en la información. Es decir, ¿eso sería correcto? Así es, hablamos también, y esto tiene que ver con la idea de la natividad digital, ¿verdad? Tiene que ver con el uso de las redes sociales y el cómo la juventud se está informando y cómo se está educando, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? Es horizontal. Precisamente esta idea de la horizontalidad
tiene que ver con la lógica de las comunicaciones, de las nuevas comunicaciones. Ok, vamos a dejar ese tema porque creo que me gustaría agarrar en el próximo segmento, volver sobre este tema de las nuevas tecnologías de la comunicación y la nueva cultura política. Al siguiente segmento volvemos sobre este tema. Amigos televidentes, amigos y amigas, volvemos al tercer segmento. Habíamos quedado en el segmento anterior con la pregunta de los nuevos medios de comunicación, el rol de los nuevos medios de comunicación en esta nueva cultura política. Y Raiti señalaba algo que creo que hace una diferencia fundamental, y es que los jóvenes son nativos digitales y eso le da otro concepto en la gestión de del conocimiento y la información, y además en la manera de relacionarse con el mundo, diría yo, ¿no? En la investigación que yo hice y que vamos a ampliar posteriormente con toda esta experiencia de Abril, encontramos que las juventudes del siglo XXI y parte de las juventudes del siglo anterior estamos enfocados en una información, o sea, que se proveen de noticias pues, a través del Internet. Nosotros encontramos que de cada 10 muchachos, 7, 8 de nosotros nos informamos a través del Facebook, ¿verdad? Sobre todo, pero en general a través de Internet. Esto se ha hecho evidente ahora en Abril. Esta investigación nosotros la hicimos el año pasado, ¿verdad? Y ahí encontrábamos que sí, la gente se estaba informando, que estaba más informado de lo que toda la población creíamos, ¿verdad? Que nosotros, los jóvenes, estamos más informados de lo que la población creía. Prueba de eso es el movimiento de Abril, pues con muchachos, con jóvenes, mujeres y hombres con planteamientos fundamentados, con un gran conocimiento, no solo de lo que pasa en Nicaragua, sino en la región, porque ese es el otro elemento. Las redes sociales son una puerta al mundo. Entonces la información no es limitada sobre acontecimientos locales, nacionales, puede ser verificada, puede ser contrastada, pero sobre todo ha dado valor a la voz. Todos podemos subir un video, todos podemos expresarnos en las redes sociales y nuestra expresión tiene like, puede tener desde 10 hasta 1000 likes, ¿verdad? Y eso es la revalorización de la subjetividad. Yo tengo una idea, la pongo en las redes y es valorada por mis pares, ¿verdad? Esa es la relación horizontal que después va a ser un referente para la interpretación de la realidad social y para la actuación de nosotros como jóvenes en esta realidad. En eso que vos señalás, estaríamos hablando entonces que tenemos un cambio de lo que podríamos llamar los tiempos sociales, es decir, los tiempos en cómo la sociedad va construyendo su quehacer y alimentándose en ese quehacer. Un ejemplo, cuando yo leí tu tesis, una cosa que me sorprendió y me permitió entender realmente el cómo se gestionaba parte de esta crisis, es que los jóvenes no ven televisión. ¿Ve? Es más, te voy a decir, ahí entendí por qué nuestra ahijada, cuando está con nosotros, no nos acompaña a ver televisión, ¿ves? Porque no es, o sea, si uno se informa en tiempo real en las redes, ¿verdad? Si uno contrasta la veracidad de la información de tiempo real en las redes, esperar a las 7 de la noche para ver el noticiero no tiene sentido. Así es, así es. Si pudiéramos identificar una de las principales diferencias entre las generaciones, precisamente es la televisión, la principal diferencia. Antes se decía que la televisión era el centro, ¿no?, de las generaciones, y más allá hasta de la propia Biblia, ¿verdad? Ahora, la televisión prácticamente no es utilizada por nosotros, por la juventud. Estamos de cara a el teléfono, el móvil, y en el móvil tenemos acceso a todo. En la misma investigación lo comprobamos y nos decían, ¿para qué esperar hasta las 12? ¿Para qué esperar hasta las 6? ¿Verdad? Si lo puedo tener inmediatamente. Pues. Pero además, sobre todo, verificarlo. No hay una única verdad. No hay una única verdad. En las redes sociales no hay una única verdad. O sea, el concepto de verdad se pierde, se vuelve subjetivo y se vuelve relativo, susceptible de conversación. Y emerge el valor de la subjetividad. Ahí es donde vemos que insisto en esta parte de la subjetividad, el valor
de lo que cada individuo piensa, ¿verdad? Cree. Antes, en el modelo anterior, era suprimido, ¿verdad? Por el líder o por la televisión, o por, en este caso específico de las noticias, por el noticiero oficial, ¿verdad? O la edición estelar. Hoy no, ¿verdad? Hoy no hay verdad absoluta, ¿verdad? Sino que la verdad es construida por todos, y en esa construcción la juventud está siendo protagonista, y las redes sociales en ese específico ha habido un aporte tremendo, pero no solo a la forma de comunicación, sino que después esto va a ser traspolado a la interacción social y obviamente a la participación política, ¿verdad? Entonces ahí es donde no se acepta verticalismo, ahí es donde no se acepta caciquismo, ¿verdad? Porque ya venís de un ejercicio digital horizontal. Entonces lo virtual está incidiendo en lo real. Desde lo virtual se está transformando lo real, la realidad social, perdón. A ver, entonces ahí también digamos que habría como una crítica para nosotros, porque es decir, un programa con un formato que dura 1 hora, tampoco, y además muchas veces pregrabado, no da esa interacción dialógica sí, por de supuesto. Esa nueva cultura política. Esto es tiempo real y en el menor tiempo posible, probablemente 1 minuto, 2 minutos. Si ustedes revisan, en las redes circulan los videos más efectivos, son de 1 minuto máximo, ¿verdad? Y se hacen virales, obviamente. Entonces sí, hay parte de los puentes que hay que tender es tener el conocimiento, una educación, ¿verdad?, en el uso positivo de las redes sociales para las transformaciones socioculturales de las que aquí estamos hablando, para la transformación sociocultural en la política específicamente. Eso implicaría entonces que posterior a la crisis, que esperamos que haya una solución efectiva basada en el diálogo, basado en acuerdos, que es lo que estamos buscando, el tema de la educación que hoy tenemos tendría que ser profundamente cuestionado, porque entonces lo que estoy entendiendo es de que el sistema educativo debe de prepararnos para esto, es decir, estas tecnologías de comunicación, esta capacidad de expresión, esta capacidad de análisis tendría que estar en el centro de la nueva formación que tendríamos que buscar. Así es, en gran parte al punto donde hemos llegado, que es una crisis, pero insisto, es una oportunidad, ¿verdad?, para reinterpretar la realidad, entender que no podemos resistir, en el caso de las generaciones anteriores o de la cultura política dinosaurica, ¿verdad?, no puede resistir a estos cambios que son naturales, socialmente hablando, ¿verdad? Y la educación, el pilar de la educación para la liberación es fundamental. Nuestra educación obviamente está desfasada, ¿verdad?, está obsoleta, ¿verdad? No está vinculada a la realidad, ¿verdad?, de la juventud, de las nuevas generaciones. Y creo que ahí hay que repensarla y es uno de los pilares fundamentales para el entendimiento al que buscamos en estos momentos llegar. Creo que hablar de llegar a un consenso en relación al tipo de educación que queremos, ¿verdad?, es fundamental y debe de ser abordado, debería de ser abordado en el diálogo. Entonces las tecnologías de comunicación tendrían que ser una infraestructura pública en ese nuevo modelo de sociedad. En el nuevo modelo de sociedad horizontal prácticamente tendría que ser no solo público, sino totalmente democrático, ¿verdad? Restringirlo a la dinámica, a la lógica del mercado, es sembrar nuevamente nuevas crisis, ¿verdad? Nuevas exclusiones. Nuevas exclusiones y estaríamos limitándonos, como precisamente lo estamos viendo ahora. Entonces, también verlo solamente como una herramienta es más que una herramienta, ¿verdad? Es parte de nuestra vida. Y las nuevas generaciones, los nacidos en el 2015, ¿verdad?, los nacidos en el 2018, ¿verdad?, no lo ven como los nacidos en el 85, en el 90, mucho menos en el 70,
del siglo pasado, como una herramienta, me explico, como algo que vamos a tomar, sino que ya es parte del ser. Por eso se dice nativos digitales. Es lo que algunos llaman de que cuando dicen si nos estamos convirtiendo en un cyborg, algunos señalan de que esto ya es una extensión de la estructura cerebral o la estructura neuronal de los nuevos seres humanos. Si ustedes ven cómo es el funcionamiento, obviamente estamos claros, esto es parte de nosotros ya. Nosotros lo sentimos así, ¿verdad? No lo vemos como un aparato, pues, como algo que agarramos, ¿verdad? Y si no, es intrínseco, pues, está siendo intrínseco en la medida que entremos en este siglo, ¿verdad? Porque algo global además, y Nicaragua no se puede resistir a esto. Va a ser cada vez más visto de esta forma, ejercido de esta forma, ¿verdad? Aún a nosotros estamos claros de que no necesitas, o sea, la educación de la que hablamos no es cómo utilizar un celular, cómo utilizar el Facebook, cómo utilizar Instagram, cómo utilizar Snapchat o el WhatsApp. No es ese el tipo de educación a la que me explico, no es de cómo desarrollar la aplicación, sino la esencia, el contenido, más bien, ¿verdad? El fondo. No es mecánico, pues, ¿verdad? Sino el trasfondo, ¿verdad? El para qué, ¿verdad? Entonces, eso nos llevaría, y ahí es donde me queda a mí la pregunta, estamos entonces, en la crisis actual, podríamos leer y entender que esto es una ruptura realmente cultural, ¿o crees que todavía no? Vamos hacia una ruptura cuando hablamos culturales de los esquemas, ¿verdad? De los esquemas mentales, valores, de los esquemas de valores hasta hoy en los que hemos cimentado, pero por eso requerimos como de esos puentes, ¿verdad? Para evitar que en esa ruptura exista un vacío, un abismo, ¿verdad? Y en ese abismo se hunda Nicaragua, no. Requerimos puentes para pasar por esa ruptura y hacer posible la edificación de bases con nuevos valores, más democráticos, considerando el tema de los seres sociales digitales, ¿verdad? Y obviamente en una facilidad de consenso en relación al país que queremos construir. Y esto podríamos esperar que se exprese mañana, que comenzamos el diálogo. Toda esta nueva manera de ver el mundo nosotros podríamos esperar que se exprese mañana de una manera u otra. Como le decía, de alguna manera implícitamente se ha expresado. Desde el momento, por ejemplo, de que el diálogo ha sido televisado, ha sido aceptado por las partes, aún por las partes que estuvieron en resistencia, luego fue aceptado. Al aceptar esto, se aceptó una lógica, una forma de ver la realidad de la mayoría. Ahí se dio un paso hacia adelante y yo creo que ese paso se debe profundizar, o sea, se debe dar los siguientes pasos porque ese es el camino correcto. El camino que se dio cuando se decidió televisar el diálogo es un indicador de la nueva cultura política manifiesta en los distintos actores, pero a lo interno de la mesa, como decíamos, como sucede también en las manifestaciones, se han dado expresiones tanto de la nueva cultura política como de la vieja cultura política. El llamado sería a que demos la espalda al pasado, en el sentido de no repetir los errores y creer que los modelos anteriores siguen teniendo vigencia y nos pongamos de cara al amanecer, de cara al sol, a la nueva Nicaragua, que es estar de cara a la nueva cultura política, y caminar por ahí es un camino desconocido, ¿verdad? Con incertidumbre, pero con seguridad nos va a llevar a cambios profundos, ¿verdad? El camino del pasado ya lo conocemos, ¿verdad? Ha llevado a muertes, ha llevado a sufrimiento, ha llevado a retrasos, a limitaciones, ¿verdad? Y en parte esa es la gran oportunidad que yo veo en esta situación. Es lamentable porque la vieja cultura política ha significado 80 muertos y miles de heridos, ¿verdad? Porque es una violencia generalizada. Y por eso vemos
que la nueva cultura política ha tomado fuerza en el sentido de que la acción no violenta, la acción colectiva no violenta es la única opción que tenemos, aunque encontramos gente que dice que el diálogo mismo, ¿verdad? Yo puedo confesar, ¿verdad?, que en un cierto momento se encarnó en mí la vieja cultura política y creí que el diálogo no era una opción, pero en mi propio ser está también la nueva cultura política, porque es un proceso, como les decía, de transformación individual, sociocultural, y estoy convencido de que solo a través del diálogo, a través del entendimiento, podemos alcanzar los beneficios en una crisis que ya ha significado dolor, podemos aprovechar pues las oportunidades. Sobre este tema, vamos a volver en el cuarto y último segmento, ¿verdad? Sobre cómo o qué esperar de la expresión mañana de la nueva y la vieja cultura política, qué es lo que sería deseable, y un tema que yo creo que queda en el aire para nuestros espectadores y espectadoras, que es y cómo sería una gobernabilidad, cómo sería un gobierno con esta nueva cultura política. Nos vemos en unos minutos después de la pausa. Buenos amigos y amigas televidentes, estamos en el cuarto y último segmento del día de hoy, hablando con el sociólogo Raití Juárez, que nos está exponiendo sus investigaciones en materia de nueva cultura política y juventudes. En el segmento anterior nos quedaban algunas preguntas respecto a lo que podemos esperar mañana en el marco de esta discusión de la vieja y la nueva cultura política. Más concretamente, lo que hemos visto en las varias veces que se ha quedado paralizado el diálogo, más allá de las voluntades que pueden ser o no señaladas, es que el gobierno dice, ¿ves?, de que ellos fueron elegidos por una elección que llega hasta 62% de participación y que ellos ganaron con un 72%, y ellos le hacen la pregunta al otro lado de la mesa, es a quiénes representan, a cómo representan y eso de ahí. Entonces, en este tema de las redes, que no siempre la cuestión del número de personas termina siendo lo relevante, ¿cómo crees vos que nosotros podríamos tener una salida para este diálogo? Bueno, partimos del reconocimiento de las subjetividades, ya les decíamos, la lógica de las redes parte de que cada sujeto tiene su subjetividad, su sistema de creencias, y que debe ser valorado, reconocido. Ahora, en términos de representaciones, ¿verdad?, esto hablamos entonces de una expresión de la vieja cultura política. La nueva cultura política reconoce que cada uno de los que están en esa mesa, ¿verdad?, son individuos ciudadanos con un mandato, que es una voz, que es el del pueblo y las juventudes, ¿verdad?, y que pudiera ser verificada a través de una consulta, ¿verdad?, si hay alguna duda, porque también de este lado hay dudas en relación a la legalidad y la legitimidad de esa representación de los que están en administración del Estado, ¿verdad? No olvidemos que ha sido cuestionado por la administración de los procesos electorales. Entonces estamos en un punto donde hay que reinventar la institucionalidad del país desde la nueva cultura política, y puede pasar por una consulta, por un plebiscito, ¿verdad?, que pudiera referéndum, la figura legal que encaje, que pudiera plantear qué es lo que la colectividad horizontal, ¿verdad?, quiere como rumbo para este país, ¿verdad? Y si tuviéramos una salida solucionada, llena de esperanza y de imaginación, ¿verdad?, ¿cómo podríamos esperar o cómo podría ser poniéndonos a inventar, sabiendo que ya tenemos que ser creativos porque no lo hemos sido suficiente, por eso hemos llegado otra vez a esta crisis que nos da este ciclo político eterno en nuestro país? Esta es la quinta crisis de esta naturaleza. ¿Cómo podría ser
la gobernabilidad o la gobernanza, es decir, cómo podría funcionar el tratamiento de los asuntos públicos en esa nueva cultura política con esta nueva tecnología de la comunicación. Sí, a mí me parece que hay que partir de que el cambio social tiene como base la transformación cultural y de ahí la nueva institucionalidad, ¿verdad? La nueva estructuración de esa nueva sociedad más horizontal, ¿verdad? Y hablamos, para comenzar, de eliminar privilegios, ¿verdad? Sabemos lo que no queremos más distinciones, no queremos más ambigüedad, no queremos nomenclaturas, ¿verdad? Eliminar privilegios y hacer del servicio público lo que es, un servicio, ¿verdad? Más transparente. Más transparente, sin, le decía, privilegios, ¿verdad? Desconectado totalmente de la lógica del poder que hemos manejado, esa lógica de que me das tu voto, ¿verdad? O me eligen en un cargo y después no tengo que consultar, ¿verdad? La consulta vinculante no debe ser solo un mecanismo, porque ahí ha estado en las leyes y no se ha cumplido, sino debe ser parte de la educación, desde la familia, en las universidades, que ahorita por eso luchan, por la autonomía universitaria. Lo que se está luchando es por eso, por una horizontalidad. Cuando nosotros vemos las expresiones del movimiento, deberíamos de entender que lo que se busca es una horizontalidad, que todos seamos escuchados, que todas las voces sean incluidas, que la diversidad y la pluralidad de la sociedad sea parte de ese proceso de entendimiento. Ok, te lo voy a poner así. Fíjate que hay grupos de intelectuales que hablan de que debiera de haber una constituyente o una revisión parcial de la Constitución en materia de seguridad democrática, ¿verdad? Es decir, es uno de los resultados deseables que creo que habría que esperar que para retomar esta nueva cultura política. Pero ¿cómo podría ser? Me pregunto yo, si todos los ciudadanos tenemos estos aparatos, ¿ve? Y tenemos una asamblea que en realidad es como una gran página web, ¿ve? En la que la gente todavía hoy no puede participar, todavía hoy no puede opinar, ¿ve? Tenemos, por ejemplo, en la nueva cultura política en las redes que están los influenciadores, que le dicen, es decir, personas que son reconocidas por el tratamiento de los temas de manera interesante, que terminan generando salas de discusiones sobre temas específicos, versus la vieja cultura política que tiene un diputado que lo elegimos una vez y que ese diputado está obligado a hablar economía, educación, salud y todos los temas, y votar sobre todos los temas sabiendo que no entiende sobre todos los temas. ¿Qué nos plantearía esta nueva cultura con estas nuevas tecnologías? Prácticamente el desafío está en construir un Estado digital, ¿verdad? Donde la participación de un ciudadano, una ciudadana en Ciuna, en Rosita, en Bilwi, sea a través de las nuevas tecnologías, ¿verdad? De esa manera pudiéramos avanzar en la parte que ha sido un déficit, que es el tema de la participación ciudadana. Construir un Estado digital obviamente pasa por invertir, ¿verdad?, en la infraestructura. O sea, estos no son castillos en el aire, ¿verdad? Estos son propuestas aterrizadas en la cobertura, ¿verdad?, en el acceso, ya decíamos, ¿verdad?, y que esto sea obviamente titulado por el Estado, pues que sea el Estado mismo, por quien sea administrado, el que se encargue de hacerlo realidad, hacer realidad un Estado digital, no seguir viéndolo como una realidad paralela, sino insertarlo en la dinámica política, como una política de Estado. O sea, hacer a todos ciudadanos sujetos políticos. A través del el Estado digital, ¿verdad? Sujetos políticos digitales, ¿verdad? Es una forma de inclusión. Requiere, obviamente, de un relevo generacional en todo el sistema. En el sistema, cuando digo todo el sistema, me estoy refiriendo a la estructura, pero también a los sectores, ¿verdad? Estoy hablando del sector privado, ¿verdad? Estoy hablando sobre todo de los partidos, de nuevos partidos, nuevas instituciones. Un relevo generacional en el sistema va a hacer posible abordar esos desafíos del siglo XXI,
¿verdad? Y no seguir viéndolo como dos realidades, ¿verdad? Dos realidades, no, una sola realidad, donde el Estado digital es algo normal, natural, y permite fortalecer esos déficits que hasta hoy hemos tenido, sobre todo en el tema de la participación. Y esto pasa por que sea la voluntad popular la que predomine, pues, en el diálogo, y no sean reacomodos y arreglos de grupos de poder, ¿verdad? Ya Nicaragua está cansado de esto, y el camino para la paz con justicia, democracia, ¿verdad? Y una verdadera libertad es que los grupos de poder depongan las intenciones de arreglarse a espaldas del pueblo, y que hagamos uso de las tecnologías, y hagamos uso de nuestra propia experiencia, de nuestra propia historia, para escribir una Nicaragua del siglo XXI que nos acerque a esas aspiraciones que tenemos todos y todas. O sea, esta revolución de las conciencias que se está transformando en una revolución cultural, entonces podremos esperar que tenga también consecuencias importantes en la economía, en la sociedad como un todo, no solamente en los asuntos públicos. Habíamos perdido esa oportunidad. De alguna manera hemos subutilizado este chance que nos ha brindado el mundo digital, al verlo como dos mundos, como paralelos, y no integrarlo en uno solo, ¿verdad? Eso ha significado probablemente atrasos económicos, no solamente en el tema político, ¿verdad? Por eso decimos que esta nueva generación, este relevo generacional en el sistema, por su naturaleza, puede imprimirle ese espíritu y hacer posible los avances, ¿verdad? En este sentido. Y el diálogo es un camino para avanzar en esa meta. Gracias, Raiti. Esperamos que mañana tengamos a todos los actores sentados en una cultura de diálogo y una nueva cultura política que nos dé nuevas oportunidades a todo el país, ¿verdad? A todas y a todos. No me queda más que agradecerte, y si me permitís una foto para mi Facebook, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Raiti. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Hasta mañana.